te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. La entrevista es a Camilo Tiscornia, seguramente lo habrás escuchado en alguna nota radial o escribiendo alguna opinión sobre las cuestiones económicas de nuestro país. Él es licenciado en Economía, recibido en la UCA, máster en Economía, también director de CIT, Asesores Económicos, y profesor de Economía. Le damos la bienvenida aquí en K2 Radio, en Ciudad de Necochea. Camilo, ¿cómo andas? Gracias por atendernos en este jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nosotros muy bien aquí, tratando de entender el mundo, Camilo, algo que ustedes hacen tan bien, por lo menos cada vez que se trata de cuestiones económicas. Bueno, venimos de una semana en la cual se ha tomado una decisión que muchos estaban esperando y que muchos no entendemos qué consecuencias o qué repercusiones puede llegar a tener. Ya con algunos días pasado el retiro del cepo en la Argentina, me animo a hacerte esta pregunta. A ver, lo que se charla en la calle es sobre el fin del cepo, puntualmente. ¿Era lo que tenía que hacer Milei? ¿Era lo que le pidió el Fondo Monetario Internacional o forma parte de un plan económico que tenía el presidente? Y ahí abrimos la charla, si te parece. Y creo que es un poco las tres cosas de lo que decías vos recién. Okay. Yo creo que esto era una parte ineludible del plan económico del gobierno. Yo creo que como esto siempre era una decisión riesgosa que podía generar complicaciones, sobre todo en el movimiento del tipo de cambio, el gobierno evidentemente la fue postergando y bueno, las circunstancias creo que han llevado a que este fuera el momento en el cual terminar adoptando esto y para lo cual también recurrió al Fondo Monetario para reforzar la posición de reservas del Banco Central, porque justamente más allá de liberar el cepo, que yo diría se eliminó el cepo para las personas humanas en general, para las empresas todavía sigue de alguna forma una parte del cepo, pero la otra parte muy importante es que se empieza a permitir que el tipo de cambio se mueva con cierta libertad entre 1.000 y 1.400 pesos. Eso yo te diría que es un cambio muy importante en un país como la Argentina, en donde que haya volatilidad en el tipo de cambio es complicado siempre. Bueno, por eso es que se fue al Fondo Monetario, para que el Banco Central tenga poder de fuego y marcar una señal de que esa volatilidad, en todo caso, si existe, va a ser acotada. Camilo, te escucho y cuando decís en un país como en la Argentina, si esto estuviese escrito yo le pondría negrita. Sabés que cada vez que charlo con un economista me gusta saber esto, y más cuando vos que sos profe también. ¿Existe el caso Argentina para los libros de economía? Digo que es un caso bastante raro, ¿no? Sí, la Argentina tiene varios récords que aparecen en los libros de economía. Uno muy evidente, sobre todo en los tiempos que corren, es de los países que más inflación tienen en el mundo. Si vos te vas, qué sé yo, 40, 50 años atrás, muchos países, sobre todo en América Latina, tenían también alta inflación. La Argentina era un caso más, pero dentro de ese montón, la Argentina después en los 80 se destacó porque tuvo dos hiperinflaciones, que no es común, no fue común. Y hoy en día te diría que queda más sola todavía, porque son cada vez menos los países, sobre todo desde que arrancó este siglo, que tienen alta inflación. O sea que en ese sentido es un caso bastante único. Y otra cosa que lo hace bastante único, muchas veces en los libros de historia económica o del desarrollo económico, se pone a Argentina y a Japón como dos casos muy paradigmáticos, de un país, el caso de Japón, devastado por la Segunda Guerra Mundial, que terminó siendo un país desarrollado, y Argentina que recorrió el camino inverso, de ser un país bastante desarrollado que terminó siendo bastante poco desarrollado. Bien, lo dice él se hace cargo de las declaraciones. Cuando digo él, hablo de Javier Milei, el presidente de la Nación, que aparte de ser presidente tiene la particularidad de ser economista. Dice, esto va a quedar en los libros de historia de la economía. La receta que está utilizando hoy Milei, digo, bajar la inflación después de un golpazo que ni bien arranca el gobierno, la devaluación que tiene, baja la inflación, quita el cepo, digo, el remedio que está utilizando Milei para los economistas, ¿es una buena decisión? ¿Qué se puede esperar de las decisiones que está tomando hoy el gobierno? Yo te diría, lo que está haciendo el gobierno involucra varios aspectos, lo que viene haciendo desde que arrancó, porque la realidad es que del gobierno anterior quedaron muchos desequilibrios macroeconómicos y muy complicados de resolver. La inflación es una consecuencia, es lo que la gente percibe en la superficie, pero detrás de eso hay muchas cosas, una de las cuales, y esto es muy estudiado en la economía, es el déficit fiscal, como un elemento central detrás de los procesos sostenidos de alta inflación. Entonces, lo que es realmente ya bastante llamativo de lo que ha hecho el gobierno fue la eliminación en un lapso muy corto del déficit fiscal. Mucho más rápido y más intenso el ajuste fiscal de lo que nadie se hubiera imaginado, con lo cual ahí ya tenés algo bastante llamativo en cuanto a la experiencia histórica.
Y después sigue ahora con esta etapa de tratar de flotar al menos dentro de un rango para el tipo de cambio, que también es algo bastante poco común en la Argentina, porque justamente por nuestra historia con el dólar, es como que dormimos tranquilos y sabemos el valor del dólar. Y lo que está ocurriendo es que ahora en realidad no sabemos bien cuál va a ser el valor del dólar, porque el Banco Central no está para garantizártelo. Entonces va a fluctuar todos los días y eso es un desafío también importante. Es otra cosa también bastante llamativa que está haciendo el gobierno para lo que es la historia argentina. Después veremos los resultados, como para ver si quedan los libros de historia, pero me parece que los pasos que se han dado son bastante osados, me parece que van en la dirección correcta, y hay, creo yo, posibilidades ciertas de que los resultados puedan ser buenos. Lo que pasa es que eso requiere tiempo, no se resuelve en 2 o 3 días. Había muchos que se animaron a decir en los primeros días de sin cepo en la Argentina, cuando el gobierno en realidad anuncia la decisión de que el dólar se iba a 1.400, digamos que iba a ser un escándalo, se animaron a preanunciar eso. ¿Qué te pareció a vos esto de la flotabilidad en 1.250, que se mantuvo 2 días, ayer terminó bajando unos 70 pesos? ¿Por qué pensás que no se fue al tope, digamos, de este rango que marcó el gobierno? Bueno, ese es un tema también, cuando vos me preguntabas qué opinan los economistas de lo que viene haciendo el gobierno, la parte esta cambiaria era la que generaba mucha discusión, es decir, lo que teníamos hasta la semana pasada, en donde el Banco Central iba controlando el ritmo del dólar, dándole una variación todos los meses, anunciado, o sea, absolutamente predecible. Muchos criticaban eso porque creen que genera problemas financieros y sobre todo que podía derivar o había derivado ya en un problema de atraso cambiario, esta situación que aparece cuando se ve que la Argentina es como muy cara en dólares, que todo el mundo se quiere ir de vacaciones al exterior, que hay mucha importación. Bueno, el pasar a este esquema de cambio flotante es un intento fuerte de solución de ese tema, como para que el valor del dólar, que es un elemento clave en este tema de la competitividad, no quede fijado arbitrariamente por el Banco Central a un ritmo de 1% por mes, sino que el mercado lo irá determinando en función de la realidad de cada momento. Entonces, en ese contexto y con la expectativa de que el tipo de cambio pudiera estar atrasado hasta la semana pasada, estaba la expectativa de que podía llegar a saltar el dólar oficial, tal vez un 20, un 30, un 40%. Bueno, lo cierto es que el lunes subió un 12% y después se fue acomodando a la baja. Entonces me parece que en este sentido fue mejor a lo esperado por muchos. ¿Esto quiere decir que va a seguir bajando mañana, la semana que viene? No lo sabemos. Bien. Tal vez la semana que viene sube y sube bastante y después termina bajando. Esto habrá que esperar un poco a ver cómo se acomoda el sistema, pero me parece que el arranque ha sido bastante promisorio. Vuelvo al comienzo, caso raro el argentino, porque vos decías todo esto como que planteabas un escenario, digamos que podía ser el peor de todos, en el cual, bueno, iban a aumentar los precios, el valor del dólar, por supuesto, se iba a trasladar a la inflación. Eso no sucede, pero de todas maneras, digamos, hay nuevos listados de precios, bueno, hay como una lucha entre, si se quiere, proveedores y quienes fijan los precios. Se mandaron listados con aumento de precios. ¿Por qué crees que a ver, algunos aducen que fue una devaluación camuflada, digamos, esto de el oficial a un tipo de cambio único, aunque todos presumíamos que el valor de las cosas estaba atado a un dólar blue, porque digamos que el oficial no lo podían comprar todos? ¿Cómo podemos desentramar esa discusión? Evidentemente, justamente por eso te decía al principio, ¿no? El gran problema que hay en la Argentina, que es lo que la hace también bastante particular, es esta conexión tan fuerte que hay entre los precios de cualquier cosa y el dólar. Y no solamente estoy hablando del aluminio, que sería lógico. Cualquier persona que preste un servicio está prestando la atención al dólar, y si ve que el dólar sube o cree que va a subir, ya empieza a ajustar desde ahora y no tiene ningún sentido, no tendría por qué ajustar inicialmente al menos. Pero bueno, aquí por nuestra historia todo el mundo trata de ajustar al dólar, y creo que especulando con lo que podría haber pasado esta semana, ya desde el mes de marzo hay precios que han empezado a aumentar, o sea que inevitablemente en la Argentina estos movimientos generan cambios en los precios. Y seguramente veamos un poco más de inflación en algún momento si el tipo de cambio, fíjate que al menos está aumentando como un 7%, 8%, sí. O sea que algo de impacto va a tener. Lo que pasa es que parece bastante acotado mientras el dólar queda por este lugar. Y creo que después lo que tiene que ir pasando, que esto va a llevar tiempo, es que en tanto y en cuanto se mantenga el orden fiscal y monetario, estas fluctuaciones del tipo de cambio podrían ser razonables para justamente acomodar procesos en donde el tipo de cambio queda muy atrasado, cuando el escenario internacional se pone complicado, como está pasando hoy en el mundo, en donde
hay otros países que están permitiendo que sus monedas se desvaloricen. Por eso también la Argentina en algún punto, con el esquema que tenía hasta la semana pasada, volvía a ser un caso raro. La gran mayoría de los países hoy en día tienen sistemas de cambio flotante, en donde, por ejemplo, en un contexto como este, en donde hay una guerra comercial a nivel global, en donde caen los commodities, se mueven las tasas de interés, en estos países los tipos de cambio se mueven, no porque el gobierno lo esté moviendo, sino porque el mercado, los inversores, los exportadores, los que trabajan en ese mercado, van ajustando en función de la realidad. Bueno, este es el esquema al que la Argentina se está moviendo. Vamos a ir viendo en las próximas semanas cómo se adapta todo el sistema económico a eso. El tema acá es cómo se van a comportar los precios. Yo creo por ahora, por lo que he visto, que el impacto va a ser bastante acotado, me parece a mí. Hablaste de exportadores, me meto con un actor crucial de esta cuestión que tiene que ver con la gente del campo. De hecho, el presidente hizo una mención a ellos cuando todo el mundo decía, bueno, si hay una banda y esa banda tiene un techo de 1.400 y el dólar está en 1.250, voy a esperar a liquidar las cosechas, hasta que salió Javier Milei a decir, bueno, tranquilo, no, liquiden ahora porque vuelven las retenciones. ¿Fue una medida de ajuste porque se dio cuenta de esta cuestión o por qué crees que va a aumentar las retenciones? No, las retenciones, desde que se anunció la baja a fin de enero, se anunció que era hasta el mes de junio. Okay. O sea que siempre fue transitorio. Creo que el presidente lo que hizo fue recordar que era transitorio. Obviamente, ¿qué es lo que se está buscando? Para que este sistema, en donde el tipo de cambio ya no queda fijado por el gobierno, sino que es fijado por el mercado, la exportación cumple un papel clave, porque es principal abastecedor de ese mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a jugar la especulación. Obviamente, el exportador hace una cuenta entre si le conviene retener los dólares esperando a que el tipo de cambio suba o venderlos en un momento y pasarse a pesos para ganar la tasa de interés. Entonces, de alguna forma yo creo que el gobierno lo que está marcando es haciéndole notar a los exportadores que no tendría mucho sentido que esperen demasiado porque no necesariamente el tipo de cambio va a seguir subiendo. Justamente se está tratando de desactivar esta expectativa que había la semana pasada de que el tipo de cambio podía llegar a cualquier lugar. Bueno, parece que no va a llegar, con lo cual puede ser un buen momento vender, porque encima puede ocurrir que baje, como pasó estos últimos días. Y al mismo tiempo, saber que si esperan demasiado en esa especulación, después tienen una pérdida cierta que es la suba de las retenciones. Entonces, en un sistema como este, y obviamente acaba más allá del deseo del gobierno, ¿no? Justamente, si queremos jugar en estas reglas, hay que saber que los exportadores van a especular y van a encontrar el mejor momento para vender sus dólares. Que, por cierto, es otra particularidad argentina, ¿no? Y forma parte de lo que podríamos llamar el cepo, que es que los exportadores están obligados a vender sus dólares. Esto no fue así, por ejemplo, en la década del 90, cuando se habían implementado muchas reformas. El exportador con los dólares hacía lo que quería. Si los quería quedar, se los quedaba, y si los quería vender, los vendía. Bueno, en algún punto, en algún momento, ojalá que podamos llegar también a esa libertad, pero hoy por hoy están obligados a vender los dólares y obviamente el momento en que decían dependerá de las circunstancias estas. Estás escuchando a Camilo Tiscornia, bueno, analista económico, profe de economía también. Voy con las últimas dos y voy con decisiones del gobierno que pueden llegar a afectar la vida del ciudadano un poco común, el terrenal. Te voy a hablar de inflación. ¿Qué presumen los economistas que puede llegar a pasar en los próximos meses? Se habla de un promedio de 2-3 meses con una inflación instalada en el 5%. Y respecto a eso, hablaste de la volatilidad del dólar, por más que esté en esta franja. ¿Por qué cuando el dólar sube las cosas suben y cuando el dólar baja las cosas no bajan? ¿Hay una explicación en los libros de esto? Yo creo que es una cuestión muy argentina, justamente porque nuestro pasado te muestra que habitualmente cuando sube el dólar, generalmente es consecuencia de que de alguna forma está habiendo algún tipo de exceso inflacionario. Entonces lo que tenés que hacer es cubrirte y aumentar los precios por las dudas. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va retroalimentándose, sobre todo si en toda esta cadena hay una clave, que es el gobierno vía el Banco Central, que está permanentemente volcando dinero al sistema económico. Más dinero del que el sistema requiere, que eso es lo que provoca la inflación. Entonces, lo que yo creo que puede pasar ahora, que ese es el desafío que tenemos, es que, lógicamente, los argentinos vamos a seguir intentando poner los precios, creemos que el dólar va a subir, ya automáticamente empiezan a aumentar las cosas. Lo que pasa es que hay que ver si después, como ahora no hay déficit fiscal y el gobierno tiene un control monetario muy fuerte, hay que ver si va a existir la validación monetaria para esos precios. O no puede ocurrir que esos precios hayan quedado demasiado altos para lo que es la realidad del mercado. Entonces, este es el juego que va a haber. Y que de hecho, esto yo lo vengo viendo, yo mido los precios en forma recurrente. Todos los días estamos relevando precios y lo vamos analizando esto permanentemente. Las empresas lo que vienen haciendo desde hace bastante tiempo
es que ellos van aumentando los precios y cuando se dan cuenta que tal vez esos precios son excesivos, lo que hacen es automáticamente poner promociones. Ok. Por eso vos tenés instaladas promociones ya casi de modo permanente los fines de semana en los supermercados, o tenés promociones bancarias, o tenés el cierto día que hay tal o cual descuento. Ese es el modo que tienen las empresas de acomodar los precios a la baja cuando los precios de lista, digamos, quedaron desfasados para lo que es la realidad macroeconómica. Entonces yo creo que ese es el proceso que va a ir aprendiendo. En el pasado, estas cosas no pasaban porque justamente había una permanente emisión monetaria que te validaba cualquier precio que el productor pusiera. Bueno, ahora yo creo que la cosa va a ser distinta. A buscar promociones. En resumen, es un poco a educarnos como consumidores, me parece, ¿no? Que nos están obligando un poco a eso. No, y también otra característica que hay, que hoy en día que la economía está más abierta, porque el gobierno ha hecho esfuerzos explícitos por tratar de que entre la competencia importada, lo importado empieza a actuar como una regulación. Cuando vos estabas en el gobierno anterior, en donde toda la importación estaba absolutamente trabada, de alguna forma es un coto de caza para las empresas, porque justamente en este sistema en el que vos vas aumentando los precios permanentemente, no tenés ninguna competencia que te frene. Y encima tenías la validación monetaria por el déficit fiscal. Entonces no hay forma de disciplinar nada, y obviamente siempre el argumento ¿cuál es? Que de esta forma vos estás cuidando los puestos de trabajo locales. Pero hay un costo que es que la gente termina pagando las cosas más caras de lo que serían. Bueno, se está cambiando un poco ese paradigma, definitivamente. Camilo, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Abrazo grande. Saludos, hasta luego. Camilo Tiscornia, analista político, profe de economía, bueno, más claro, imposible, licenciado en economía por la UCA, máster en economía, director de CIT, asesores económicos, y te decía profesor de economía, charlando un poco ya con algunos días, ya algunas horas de esta nueva disposición por parte del gobierno del retiro del cepo en nuestro país.